Izuku y Shoto estaban actualmente en un túnel vacío, parados uno frente al otro, mirándose directamente a los ojos. Izuku decidió romper el silencio. Izuku. Entonces, ¿de qué querías hablar? Shoto no respondió y continuó mirando fríamente a Izuku, con ojos firmes. Izuku. Bueno, déjame intentar algo diferente, pensó. Si no nos damos prisa, la cafetería seguramente estará abarrotada. Ninguna respuesta. Izuku comenzó a entrecerrar los ojos mientras el hijo del esfuerzo seguía mirándolo. Shoto. Me sentía abrumado. Izuku. ¿Eh? Preguntó, confundido por la primera frase de Shoto desde que llegaron. Shoto. Tanto es así que rompí mi promesa, afirmó, con la vergüenza claramente evidente en su voz. Izuku preguntó. Izuku. ¿Qué promesa? Shoto luego levantó su mano izquierda. Shoto. Endeavor, el héroe número 2, es mi padre. Seguro que sabes que siempre ha sido el héroe número 2. El rostro de Izuku adoptó una expresión seria mientras prestaba mucha atención a lo que Shoto estaba diciendo. Shoto. Mi padre anhela ascender en el mundo. Como héroe, se forjó un nombre con una fuerza aplastante. Por eso, la leyenda viviente, All Might, le resulta una monstruosidad. Como no pudo superar a All Might, pasó a su siguiente plan. Izuku. ¿Qué intentas decirme, Todoroki? Preguntó. Shoto. Has oído hablar de los matrimonios Kirk, ¿verdad? Izuku. No me gusta hacia dónde va esto, pensó apretando el puño. Shoto. Eso que se convirtió en un problema para la segunda y tercera generación tras la aparición de los superpoderes. Elegir pareja se basa únicamente en fortalecer el don propio y transmitirlo a los hijos, obligando a la gente a casarse. La falta de ética da lugar a una mentalidad anticuada. Es un hombre con logros y dinero. Conquistó a los parientes de mi madre y se apoderó de su don. Intenta cumplir su deseo criándome para que sea un héroe que supere a All Might. Izuku apretó los dientes. Izuku. Fuiste fruto de un matrimonio con don. Fuiste creado con el único propósito de superar a All Might porque tu propio padre no pudo hacerlo antes que tú. Dijo furioso. Ese cabrón. Lo mataré en cuanto lo tenga en mis manos. Shoto asintió. Shoto. Es tan molesto, no me convertiré en el instrumento de esa escoria. En mis recuerdos, mi madre siempre llora. Se llevó la mano izquierda al lado izquierdo de la cara, donde estaba su gran cicatriz roja. ¿Quieres saber cómo me hice esta cicatriz en el lado izquierdo de la cara? Izuku no respondió, pero tenía una idea de lo que Shoto iba a decir a continuación. Shoto interpretó su silencio como un sí. Shoto. Tu lado izquierdo simboliza la sangre del diablo, que es tu propio padre. Eso dijo mi madre mientras me echaba agua hirviendo en la cara, dijo con tristeza. El recuerdo lo había traumatizado y marcado física y mentalmente. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par con horror. No podía creer que la propia madre de Shoto le dijera algo tan feo a tan temprana edad. Izuku. Eso es horrible, dijo simplemente, ya que no había mejores palabras o frases para describir un evento tan traumático. Ninguna madre debería jamás hacerle o decirle algo así a su hijo, pase lo que pase. El niño ni siquiera entendía por qué merecía un castigo tan despiadado. Shoto. Básicamente, me peleé contigo para demostrarle lo que puedo hacer, sin usar el don de mi viejo, no, lo rechazaré por completo ganando el primer lugar sin usarlo. Dijo, con un odio frío y oscuro en sus ojos. Izuku sintió el odio dentro de Shoto mientras comenzaba a alejarse. Shoto. No me importa lo fuerte que seas, te superaré con solo mi lado derecho. Lamento haberte hecho perder el tiempo, pero tenía que dejarte claro, nos vemos en la final. Será mejor que te prepares. Izuku sintió una punzada de simpatía pero también una oleada de irritación. Izuku. Eso es infantil, dijo sin rodeos. Shoto se detuvo en seco y se giró levemente, entrecerrando los ojos. Shoto. ¿Qué dijiste? Izuku. Es infantil, repitió con voz firme. ¿Rechazar tu poder por tu padre? Eso es dejar que te controle. Si de verdad quieres superarlo, si de verdad quieres ser tú mismo, entonces usa todo lo que tengas. Shoto lo miró fijamente, con emociones conflictivas arremolinándose en sus ojos. Izuku continuó. Izuku. Lo entiendo. Entiendo que lo odies, y tienes todo el derecho a hacerlo. Pero no dejes que ese odio te defina. Eres más fuerte que eso. Eres mejor que eso. Si quieres ganar, entonces gana con todo lo que tengas. Ni la mitad. Por un momento, el túnel volvió a quedar en silencio, el peso de las palabras de Izuku flotaba en el aire. Los ojos de Shoto se suavizaron levemente y la frialdad se desvaneció un poco. Shoto. Lo pensaré, dijo en voz baja antes de darse la vuelta y alejarse. Izuku lo vio irse, esperando que sus palabras le hubieran llegado.
Volteó la cabeza hacia atrás. Sintió una señal de energía muy familiar. La persona había estado escondida allí, escuchando todo el tiempo. Izuku, todo lo que se dijo aquí queda entre nosotros tres. Espero que guardes la información personal de Todoroki para ti. Nos vemos en un rato, Katsuki. Izuku suspiró y se dirigió a la cafetería, sabiendo que la próxima batalla sería aún más intensa. Una hora después. Mick. Ahora que terminó el almuerzo, por fin llegó la hora de revelar el último partido. Pero antes, hay buenas noticias para todos los que no llegaron a la final. Anunció mientras todos regresaban al estadio, listos para el verdadero torneo. Esto es solo un festival deportivo. Así que hemos preparado partidos recreativos en los que todos pueden participar. Incluso hemos traído a animadoras de Estados Unidos para animar el ambiente. Cuando Present Mic estaba a punto de seguir adelante, él y el resto de la audiencia, además de los participantes, notaron algo peculiar. ¿Eh? Aizawa, ¿qué están haciendo? Preguntó perezosamente. El centro de atención eran todas las estudiantes femeninas de la clase 1A, vestidas con uniformes de animadoras naranjas de la UA que realmente mostraban sus atributos. Mick. ¿Qué pasa, clase 1A? ¿Qué clase de atención es esa? Gritó mientras la mayoría de los hombres en el estadio admiraban sus curvilíneas figuras, que los uniformes de animadoras no dejaban de mostrar. Mineta y Kaminari se dieron el visto bueno con el pulgar, ambos con sonrisas pervertidas en sus caras. Momo. Mineta. Kaminari. ¿Nos engañaste? No. Gritó furiosa, con una enorme marca roja formándose en su frente. Los dos pervertidos les habían dicho a ella y a Hiro que todas debían usar ropa de animadoras para una batalla de animadoras por la tarde. Pero, claramente, todo eso era una mentira para que las chicas usaran ropa sexy. La vicepresidenta de la clase cayó de rodillas con un triste suspiro. Momo, ¿por qué siempre me veo envuelta en los planes de Mineta? Incluso usé la creación para hacer los atuendos. Izuku, que tenía una cara seria pero por dentro estaba ruborizado, viendo cómo se desarrollaba la escena, sintió una oleada de irritación. Izuku. Kaisel, gritó, invocando a su dragón de las sombras. Dales a esos dos lo que se merecen. Kaisel, en toda su intimidante gloria, se cernió sobre Denki y Mineta, quienes palidecieron al instante y comenzaron a pedir misericordia. Mineta. No lo volveremos a hacer. Lo juro. Lloró, con lágrimas corriendo por su rostro. Denki. Por favor, detén al dragón. Añadió, igualmente aterrorizado. Las chicas de la clase 1 observaron con satisfacción como Kaisel gruñía amenazadoramente, todo el estadio estalló en risas y diversión al ver a los dos pervertidos rogando por sus vidas. Mina. Eso es lo que yo llamo justicia, dijo ella, levantando el pulgar hacia Izuku. Momo suspiró aliviado. Momo. Gracias, Midoriyaya. Fue muy amable de tu parte. Izuku le devolvió la sonrisa. Izuku. No hay problema. Todos deberíamos poder disfrutar del festival sin problemas. Mick. Muy bien, todos. A divertirnos compitiendo en los juegos recreativos. Cuando termine, los 16 de los 4 equipos que llegaron a la ronda final se enfrentarán al estilo de torneo, 1 contra 1. Anunció. Hiro. La última ronda es un torneo donde luchamos 1 contra 1, ¿eh? Me subiré al escenario que veo todos los años por televisión. Dijo, apretando los puños. Mina. ¿Hubo un torneo el año pasado? Preguntó. 0. Es diferente cada año, pero al final hay una competición individual, respondió. El año pasado, fue un partido de chambara. Medianoche. Ahora, preparémonos para el sorteo y determinar el cuadro, dijo, sosteniendo una caja amarilla con la etiqueta sueltos. Una vez determinado el cuadro, tendremos los juegos recreativos y luego empezaremos. Los 16 finalistas pueden elegir si quieren participar o no en el juego recreativo. Seguro que algunos quieren descansar o guardar fuerzas. Ahora, del primer lugar. Ojiro. Disculpe, gritó de repente, levantando la mano. Me retiro. Todo el mundo se quedó sin aliento. Izuku. Ojiro, ¿pero por qué? Preguntó con los ojos abiertos por la sorpresa. Tenya. Qué rara oportunidad para que los profesionales te vean. Exclamó, igualmente sorprendido al saber que Ojiro quería renunciar. Ojiro. Apenas recuerdo nada de la batalla de caballería hasta casi el final. Creo que fue el don de ese tipo, explicó. Nirengeki Shoda, de la clase 1B, también solicitó su renuncia, pues consideraba que no merecía participar en la final. Midnight les permitió retirarse y decidió que las nuevas plazas se cubrirían con miembros del equipo que obtuvo el 5.º puesto, el equipo Kendo.
Sin embargo, Itsuka Kendo permitió la participación del equipo Tetsutetsu, ya que lucharon con más ahínco durante la batalla de caballería. Kendo. Es justo, dijo. Lo dieron todo y merecen la oportunidad. Tetsutetsu. Gracias, Kendo. No te decepcionaremos, respondió con determinación y lágrimas de hombre. Medianoche asintió. Medianoche. Muy bien. Ahora sigamos con el sorteo. Partido 1. Izuku Midoriya vs Hitoshi Shinso. Partido 2. Shoto Todoroki contra Anta Zero. Partido 3. Ibarashi Osaki contra Denki Kaminari. Partido 4. Tenya Iida vs Mei Atsume. Partido 5. Fumikage Tokoyami vs Momoya Oyorosu. Partido 6. Eihiro Kirishima vs Tetsu. Partido 7. Mina Asido vs Ochako Uraraka. Partido 8. Katsuki Bakugo contra Kyoka Hiro. Izuku miró fijamente los enfrentamientos en el tablero, particularmente concentrado en el suyo. Izuku. Hitoshi Shinso, ¿eh? Murmuró para sí mismo, reflexionando sobre el oponente al que estaba a punto de enfrentarse. Por lo que había observado, Shinso tenía un aura misteriosa, y su falta de fuerza física parecía compensarse con algo mucho más peligroso. Mientras Izuku estaba sumido en sus pensamientos, Shinso se acercó a él, con una sonrisa burlona en sus labios. Shinso. Entonces, tú eres Midoriya, he oído mucho sobre ti, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, Ojiro intervino rápidamente. Ojiro. No le respondas, Midoriya. Advirtió, poniendo una mano en el hombro de Izuku para que no respondiera. No debes enfrentarte a él. Cerca de allí, Shoto observaba a Izuku con una mirada intensa. Shoto. Midoriya, más te vale ganar tu partida, murmuró para sí mismo con la voz llena de determinación. Porque planeo derrotarte yo mismo. Mientras tanto, Katsuki miraba el soporte con una mirada de absoluto desinterés. Katsuki. ¿Kyoka Hiro? ¿Quién demonios es ese? Gruñó, ajeno a la creciente irritación de la chica en cuestión. Kyoka. ¿En serio? Se enfureció, con la cara roja de ira. Llevamos semanas en la misma clase. Ignorando su arrebato, Katsuki apretó los puños, sus pensamientos ya estaban centrados en ganar. Katsuki. No importa. La aplastaré y luego acabaré con quien se interponga en mi camino. Al otro lado del estadio, Mei Atsume, ella estaba en el equipo de Shinso, se acercó a Iida y lo miró con una sonrisa traviesa. Mei. Oye, Iida. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño trato antes del partido? Yo podría mostrarles a algunos de mis bebés, y tú podrías. Antes de que comenzaran los partidos, Ojiro tomó a Izuku a un lado para contarle sobre la peculiaridad de Shinso. Ojiro. Durante la batalla de caballería, Shinso me controlaba. No recuerdo mucho, pero sé que me movía contra mi voluntad hasta que choqué con Ibarashi Osaki. Fue entonces cuando reaccioné. Izuku frunció el ceño y las piezas encajaron en su lugar. Izuku. Tenía razón, Shinso tiene un poderoso don mental. Eso significa que debo ser extremadamente cauteloso. Probablemente intentará usarlo en cuanto le responda. Masirao colocó una mano sobre el hombro de Izuku. Ojiro. Ten cuidado, Midoriya. Su don no es ninguna broma. Si te controla, podría acabar antes de que te des cuenta. Izuku asintió resueltamente. Izuku. Gracias por avisarme, Ojiro. Me aseguraré de no caer en sus trampas. Unos minutos después, las llamas se encendieron en los 4 rincones de la arena de combate, indicando que el escenario estaba listo y los preparativos concluidos. La expectación del público alcanzó su punto álgido mientras esperaban con ansias el primer combate del torneo. Mic. Público. El torneo que todos han estado esperando por fin comienza. El partido número 1. Lo han visto con su impresionante armamento y su adorable pero feroz dragón. Ha terminado en primer lugar en las 2 rondas anteriores. De la clase 1A, curso de héroes, es Izuku Midoriya. Anunció con entusiasmo mientras Izuku subía al escenario. La multitud estalló en vítores, y su popularidad se disparó tras sus espectaculares actuaciones en el festival deportivo. Los compañeros de Izuku lo animaron desde las gradas, apoyando incondicionalmente a su amigo. Mick. Versus, lo siento, aún no ha hecho mucho para destacar. De estudios generales, es Hitoshi Shinso. Continuó. Shinso ignoró el comentario, manteniendo la calma mientras caminaba hacia el ring. Bueno, las reglas son simples. Para ganar el combate, tienes que forzar a tu oponente a salir del terreno, inmovilizarlo o obligarlo a la sumidación. Que lleguen las lesiones. Quiero que esto sea entretenido. No se preocupen, tenemos a nuestra propia chica de recuperación esperando para cursar a cualquier alumno. Dejen la moral y la ética a un lado por un momento.
Pero, por supuesto, cualquier cosa que ponga en peligro la vida está estrictamente prohibida. Los héroes solo deben usar los puños para atrapar a los villanos. Explicó las reglas con la voz cargada de emoción. Cementos. Pararé la pelea si las cosas van demasiado lejos, añadió, manteniéndose al margen. Izuku respiró profundamente, calmando sus nervios, y se puso en posición de lucha, listo para enfrentar cualquier cosa que Shinso pudiera lanzarle. Shinso. Obligar a tu oponente a someterse, ¿eh? Dijo, captando la atención de Izuku con su tono desenfadado. Mick. ¿Listo? Su voz resonó. Shinso. Ese mono estaba hablando de su orgullo. Mick. Comienza. Anunció, señalando el inicio del partido. Shinso. ¿Pero no crees que fue un tonto por desperdiciar su oportunidad? ¡Qué idiota! Antes de que Shinso pudiera terminar su frase, Izuku lo interrumpió bruscamente con un potente puñetazo, no lo suficientemente potente como para romperlo ni dañarlo, en la cara. El impacto fue tan fuerte que lo envió fuera de los límites del campo, y el combate terminó casi al instante. Izuku. Escoria, murmuró en voz baja, su enojo era evidente mientras se erguía, con la mano aún apretada por el puñetazo. Medianoche levantó la mano. Medianoche. Hitoshi Shinso está fuera de la cancha. Izuku Midoriya avanza a cuartos de final. Present Mick se quedó sin palabras por un momento, la naturaleza abrupta y decisiva del partido lo dejó en shock. Mick. ¿Qué acaba de pasar? Tartamudeó, con su habitual entusiasmo momentáneamente atenuado. Aizawa, observando desde el margen, explicó. Aizawa. Este combate es un claro ejemplo de por qué el examen de entrada a la UA tiene sus defectos, comenzó con un tono tranquilo y analítico. Hitoshi Shinso posee un poderoso don llamado lavado de cerebro, pero no fue admitido al curso de héroes porque el examen práctico se centra en ganar puntos luchando contra villanos robóticos. Su don está en buenas manos. Es muy útil, pero no funciona bien contra oponentes no humanos, continuó, mirando a Izuku. Midoriya fue lo suficientemente astuto como para descubrir cuál era el don de Shinso antes de que fuera demasiado tarde. No le dio la oportunidad de usarlo, y eso fue lo que aseguró su victoria. Mick. En el torneo 1 contra 1, el primero en avanzar a cuartos de final es nada menos que el mismísimo Powerhouse, Izuku Midoriya de la clase 1A. Anunció mientras la pantalla de BS mostraba el nombre de Izuku en la llave, mientras que el de Shinso estaba tachado. Mientras tanto, tras su derrota, Shinso se encontraba divagando hacia recuerdos del pasado. En la preparatoria de Ciudad Nabuo, a menudo escuchaba a sus compañeros comentar lo malvado que parecía su don. Los susurros y las miradas cautelosas se convirtieron en parte de su vida diaria. Se había acostumbrado a ser visto como el malo, pero a pesar de las dudas y el estigma, siempre se mantuvo firme en su deseo de ser un héroe. El público vitoreó al finalizar oficialmente el combate, declarando a Izuku ganador. Mientras el ruido del estadio crecía a su alrededor, Izuku se acercó a Shinso, quien se frotaba la mandíbula, quien estaba a punto de abandonar el ring. Izuku. Shinso, gritó, captando su atención. ¿Qué te motiva a ser un héroe? Shinso hizo una pausa por un momento, su expresión era ilegible. Shinso. No puedo evitar lo que mi corazón desea, respondió simplemente, comenzando a alejarse. Izuku lo vio irse con una mirada pensativa. Se dio cuenta de que, en muchos sentidos, Shinso era muy parecido a él. Incomprendido y subestimado, pero aún aferrado al sueño de convertirse en héroe. Izuku. Tu don, no es nada malvado, dijo con voz sincera. Es poderoso, y con el entrenamiento adecuado, podría ser una de las herramientas más formidables que un héroe podría tener. Shinso se detuvo en seco y se giró ligeramente para mirar a Izuku. Por un instante, algo parecido a la gratitud brilló en sus ojos. Luego, asintiendo, continuó caminando hacia la salida. Al acercarse al túnel, Shinso fue recibido con vítores y felicitaciones por sus compañeros entre la multitud. Señalaron varias conversaciones entre héroes profesionales, y uno de ellos comentó lo impresionante que era Shinso a pesar de no estar en el curso de héroes. Shinso recibió estos elogios con una sonrisa breve pero sincera, con una renovada determinación. Se volvió hacia Izuku una última vez antes de irse. Shinso. Aunque perdí este partido, me convertiré en un héroe. Solo observa. Izuku le devolvió la sonrisa, asintiendo en reconocimiento. Izuku. Lo esperaré con ansias, respondió, sabiendo que Shinso tenía el potencial para lograr su sueño. Mientras Shoto caminaba por el pasillo tenuemente iluminado que conducía al ring, se topó de repente con una figura familiar. Su padre, Endeavor, el héroe número 2, se interponía en su camino, con su imponente presencia llenando el espacio.
La expresión de Shoto se endureció mientras se preparaba para otro enfrentamiento con el hombre al que despreciaba. Enji, estás actuando de forma vergonzosa, Shoto. Si hubieras usado el poder de tu lado izquierdo, habrías obtenido una victoria aplastante en la carrera de obstáculos y quizás también en la batalla de caballería. Su voz era severa, con un dejo de decepción impregnado en ella. Detén ya esta rebelión infantil. Tienes el deber de superar a All Might. ¿Lo entiendes? Eres diferente a tus hermanos. Eres la mayor obra maestra. Shoto apretó los puños, la tensión entre ellos era palpable. Shoto, ¿eso es todo lo que puedes decir, bastardo? Ganaré y avanzaré solo con el poder de mamá. No usaré tu poder cuando pelee, declaró fríamente mientras atravesaba el pasillo. Los ojos de Endeavor se entrecerraron y su frustración era evidente. Enji, pronto alcanzarás el límite del poder de tu madre, Shoto. Sin abrazar tu fuego, jamás superarás a All Might, y mucho menos a mí. Ese comentario tocó la fibra sensible. Los ojos de Shoto brillaron de ira, pero no dijo nada más. En cambio, se abrió paso entre su padre y él, con una determinación aún más firme que antes. Demostraría que su padre se equivocaba, costara lo que costara. Mientras tanto, de vuelta en las gradas, Izuku recibió una cálida bienvenida de sus compañeros. Al subir las escaleras, Masahiro Ojiro lo felicitó con un gesto de la cabeza, reconociendo su rápida reacción y su impresionante victoria sobre Shinso. El resto de la clase 1, lo aplaudió, y sus amigos expresaron su admiración. Mina. Eso fue increíble, Midoriyaya. Exclamó con los ojos abiertos de emoción. De verdad le demostraste de qué pasta estás hecho. Ejiro. Sí, buen trabajo. Añadió, levantando el pulgar hacia Izuku. No dejaste que el don de Shinso te afectara. Izuku sonrió tímidamente al sentarse entre ellos, con una sensación de logro mezclada con una profunda empatía por Shinso. No pudo evitar preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes para el estudiante de estudios generales. Partido 2. Shoto Todoroki contra Anta Zero. Antes de que pudiera pensarlo más, la voz de Present Mic resonó por todo el estadio, anunciando el inicio del próximo partido. Mic. Y ahora, amigos, prepárense para el segundo partido del torneo. Dijo mientras la pantalla mostraba los enfrentamientos. Es bueno, pero con esa franqueza, no puede olvidarse. Del curso de héroes, Anta Zero. Anuncia mientras Zero sube al escenario. Zero. ¡Qué cruel! Dijo mientras el público reía disimuladamente. Mic. vs. Es demasiado fuerte. No lo recomendaron para admisión por nada. También del curso de héroes, Shoto Todoroki. Anuncia mientras Shoto sube al escenario. Listos. Comiencen. Zero. No tengo ganas de ganar, dijo, y de repente, lanzó las cintas desde los codos y sujetó a Todoroki. Pero tampoco tengo ganas de perder. Gritó mientras deslizaba a Todoroki hacia la lona. Pero entonces, el encuentro anterior de Shoto con su padre resurgió en su mente, alimentando su ira. Con un solo movimiento gélido, desató una gigantesca ola de hielo, congelando toda la arena en un instante. Zero quedó atrapado en la tormenta gélida, encerrado en una gigantesca prisión de hielo que lo inmovilizó por completo. Todo el estadio quedó en silencio, atónito ante la abrumadora demostración de poder. Shoto permanecía en el centro, con expresión indescifrable, mientras Zero permanecía atrapado en el hielo, incapaz de moverse. Medianoche intervino rápidamente para evaluar la situación. Medianoche. Zero Anta está inmovilizado. Todoroki Shoto es el ganador. Declaró, su voz interrumpiendo el silencio conmocionado. Cuando la realidad del partido se hizo presente, Shoto se acercó a Zero y su mirada se suavizó levemente. Shoto. Lo siento, dijo en voz baja, con un deje de arrepentimiento. No pretendía llegar tan lejos, solo, hizo una pausa, incapaz de terminar la frase, abrumado por la ira y la frustración. Usando su brazo izquierdo, Shoto comenzó a derretir el hielo que rodeaba a Zero, liberándolo de la prisión helada. Mientras lo hacía, Izuku, observando desde las gradas, notó la profunda tristeza en los ojos de Shoto, una tristeza que denotaba años de tormento y dolor interior. Mientras ayudaban a Zero a salir del campo, Shoto permaneció en el ring un momento más, con la mirada fija en su mano izquierda, la mano que albergaba el poder que deseaba rechazar. A pesar de su victoria, no sentía satisfacción, solo la pesada carga de su conflicto sin resolver con su padre. Izuku lo observaba atentamente, comprendiendo perfectamente la lucha que Shoto libraba. No era solo una pelea en la arena, sino una batalla interna. Partido 3. Ibarashi Osaki contra Denki Kaminari.
Una vez que la enorme cantidad de hielo que Shoto había creado finalmente se disipó del estadio, el público bullía de expectación por el siguiente combate. El tercer combate del torneo final estaba a punto de comenzar, enfrentando a Ibara Shiozaki, de la clase 1B, contra Denki Kaminari, de la clase 1A. El ambiente estaba electrizante mientras Present Mic se preparaba para anunciar a los contendientes. Mic. A continuación, tenemos a un concursante de la clase 1B que es tan espinoso como una rosa, pero igual de mortal. Es el asesino del campo de batalla, Ibara Shiozaki. Su voz resonó por todo el estadio. Su entusiasmo era palpable. Contra el chico brillante e impactante del curso de héroes, Denki Kaminari. Pero Ibara, de pie con las manos juntas frente a ella, inclinó la cabeza ligeramente en señal de desaprobación. Ibra. Disculpe, locutor, comenzó con voz suave pero firme. No soy un asesino. Mi humilde misión es difundir el bien por todo el mundo. Jamás mataría a mi oponente. El público guardó silencio, desconcertado por su serenidad. Present Mic se disculpó rápidamente, nervioso. Mic. Cierto. Mi error, Shiozaki. Aquí no se matan, amigos, solo mucho, buena dispersión. Mientras la multitud se reía, Kaminari no pudo evitar sentirse cautivado por la naturaleza tranquila y gentil de Ibara. Denki. Wow, qué mona es. Murmuró en voz alta, sumido en sus pensamientos por un momento. Pero entonces, al darse cuenta de que el combate estaba a punto de empezar, se olvidó de su distracción y sonrió con confianza. Oye, Shiozaki. ¿Qué te parece si después del combate tenemos una cita? Prometo consolarte después de tu derrota. La expresión de Ibara permaneció inalterada mientras respondía. Ibara, debo declinar. Mi corazón pertenece al camino de la rectitud. Present Mic, percibiendo la tensión, gritó rápidamente. Mic. Comienza. Denki no perdió tiempo y activó de inmediato su técnica de choque indiscriminado. Un rayo crepitó a su alrededor mientras desataba una poderosa ola de electricidad, con el objetivo de abrumar a Ibara desde el principio. Pero Ibara estaba lista. Con expresión serena, activó su don de enredaderas, invocando un grueso muro de enredaderas entrelazadas para bloquear el ataque. Las enredaderas absorbieron la electricidad y, antes de que Denki pudiera reaccionar, se lanzaron hacia adelante, envolviéndolo y atrapándolo con fuerza. Mic. ¡Guau, qué rápido! Exclamó mientras las enredaderas inmovilizaban a Denki por completo, con su cuerpo contorsionándose al cortocircuitarlo. Shiozaki ha enredado a Kaminari. Está fuera. Midnight intervino para evaluar la situación y, al ver que Denki no podía continuar, levantó el brazo. Medianoche. El ganador es Ibara Shiozaki. El público estalló en aplausos, impresionado por la rápida y decisiva victoria. Mientras tanto, Neito Monoma, de la clase 1B, aprovechó la oportunidad para burlarse de la clase 1A desde la grada. Neito. Parece que la clase 1A no es tan invencible como creían. Otra victoria para nosotros. Pero Izuku, sentado tranquilamente entre sus compañeros, no dejó pasar el comentario. Se giró hacia Monoma con expresión seria. Izuku. Aparte de Ibara y Tetsutetsu, nadie de la clase 1B llegó a la final. Quizás deberías concentrarte en apoyar a los tuyos en lugar de intentar derribarnos. Monoma se estremeció ante la respuesta, mientras el público murmuraba en señal de aprobación, claramente impresionado por la actuación de Ibara y la aguda respuesta de Izuku. Incluso Mt. Lady, observando desde la sección de héroes profesionales, no pudo evitar comentar. Mt. Lady. Shiozaki sería el compañero perfecto para ti, Kamui. Kamui, sin embargo, permaneció imperturbable. Kamui. Concéntrese en su propio trabajo, Mt. Lady. Partido 4. Tenya Ida vs Mei Atsume. Al concluir el tercer encuentro, el estadio volvió a llenarse de expectación por el siguiente. La voz de Present Mic resonó, electrizando al público. Mic. Bueno. ¡Amigos! A continuación tenemos un combate que promete ser, bueno, digamos, único. De la clase 1A, el héroe motorizado en ciernes, Tenya Ida. Y del curso de soporte, el genio de los dispositivos que nunca deja de experimentar, Mei Atsume. Mientras Tenya y Mei se dirigían al ring, el interés del público se despertó. A diferencia de las otras batallas, esta claramente iba a ser diferente. Sato, sentado con el resto de la clase 1A, no pudo evitar levantar una ceja cuando notó el atuendo inusual de Tenya. Sato. ¿Soy solo yo o parece que Tenya lleva algún equipo? De hecho, Tenya estaba equipada con varios de los dispositivos de Mei. Medianoche también se dio cuenta rápidamente. Medianoche.
Ida, ¿sabes que los estudiantes del curso de héroe no pueden usar equipo de apoyo a menos que tengan la documentación correspondiente? ¿Qué significa esto? Tenya inmediatamente inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Tenya, me disculpo, Midnights. Mei Natsume me ofreció este equipo para asegurar que nuestro combate fuera justo. Quiero honrar su integridad usándolo. No estaría bien negarle su arduo trabajo. Medianoche sonrió, claramente disfrutando de la seriedad de la juventud. Medianoche. Bueno, supongo que no puedo negarme a tanto entusiasmo. Bien, Ida, quédate con el equipo. Veamos qué puedes hacer con él. Al comenzar el combate, Tenya no perdió tiempo y se lanzó hacia Mei con su velocidad habitual. Pero antes de que pudiera acercarse, Mei encendió su micrófono con naturalidad, dirigiéndose al público en lugar de a su oponente. Mei, damas y caballeros, permítanme explicarles qué está pasando. Le he equipado a Ida con aparatos ortopédicos especiales para las piernas, diseñados para mejorar su movilidad. Observen cómo funcionan. Tenya se sintió momentáneamente confundido por la falta de concentración de Mei en la batalla, pero continuó su ataque. Antes de que pudiera alcanzarla, Mei activó los accesorios hidráulicos de su mochila, impulsándose fuera de su camino. Siguió hablando por el micrófono, explicando cada detalle de los dispositivos a los espectadores. Mick. También me he equipado con estos brazos hidráulicos, que permiten maniobras evasivas rápidas. Perfectos para esquivar ataques. Tenya intentó aprovechar lo que él creía que era una distracción, pero al acercarse, los sensores de la mochila de Mei activaron automáticamente el sistema hidráulico, poniéndola a salvo fuera de su alcance. La multitud observó fascinada cómo Tenya tropezó, pero los autobalancers a su espalda evitaron que cayera, lo que le permitió ajustar rápidamente su rumbo y continuar su persecución. En la cabina de presentadores, Present Mick y Eraserhead no estaban muy impresionados. Mick. ¿En serio está convirtiendo este combate en un anuncio? Dijo, negando con la cabeza. Eraserhead suspiró. Aizawa. Según el cargador de energía, siempre ha estado más centrada en sus inventos que en el combate real. Tenya, cada vez más frustrada, atacó a Mei nuevamente. Tenya. Se supone que esta es una pelea justa, Atsume. Deja de huir y enfréntate a mí como es debido. Pero Mei ya estaba activando su siguiente gadget. Mei. Estas suelas electromagnéticas son perfectas para escapadas rápidas, como puedes ver. Con eso, esquivó hábilmente el ataque de Tenya una vez más, despegando los pies del suelo mientras se elevaba sobre su cabeza. Al aterrizar, Tenya intentó tomarla desprevenida, pero Mei estaba preparada. Sacó una pistola de captura y le disparó, atrapándolo en una red. Mei. Y esta pistola de captura es perfecta para inmovilizar a los oponentes desde una distancia segura. Tenya forcejeó contra la red, pero era evidente que Mei ya no estaba concentrada en la batalla. Se volvió hacia las compañías de apoyo del público, presentándose de nuevo y explicando sus diversos inventos. Después de lo que pareció una eternidad, con Mei presentando un dispositivo tras otro, ella salió casualmente del ring, saludando a la multitud. Mei. Bueno, eso es todo por ahora. Si te interesa alguno de estos artículos, no dudes en contactarme cuando quieras. Medianoche, que había estado observando todo el espectáculo con una mezcla de diversión e incredulidad, finalmente habló. Medianoche. Bueno, ya que Atsume abandonó voluntariamente el ring, el ganador es Tenya Ida. La multitud, tras disfrutar al máximo de las payasadas de Mei, estalló en aplausos. Pero Tenya, aún enredado en la red, no estaba nada contento. Al acercarse Mei, se disculpó discretamente. Mei. Lo siento, Ida. No pude resistir la oportunidad de mostrar a mis bebés. Pero la frustración de Tenya era evidente. Tenya. No puedo creer que me engañaras para participar en tu anuncio. Te odio, Atsume. Sin embargo, a Mei no parecía molestarle demasiado sus palabras. Mei. Bueno, fuiste un modelo excelente para mis inventos. Gracias por la ayuda. Y dicho esto, se marchó, dejando a Tenya furiosa en el ring. Desde la grada, Izuku observaba todo lo que se desarrollaba con una mezcla de diversión y admiración. No pudo evitar reírse entre dientes ante la insistencia de Mei. Partido 5. Fumikage Tokoyami vs Momo Yaoyorozu. Present Mick presentó a los próximos competidores con su entusiasmo habitual. Mick. Y ahora, damas y caballeros, el quinto partido de la final. De la clase 1A, la genia creativa encargada, Momo Yaoyorozu. La multitud estalló en vítores cuando Momo entró a la arena, con el rostro tranquilo pero concentrado. Mick. vs el maestro de las sombras, también de la clase 1A, Fumikage Tokoyami.
Los vítores continuaron mientras Fumikage entraba al ring, con Dark Shadow flotando protectoramente a su lado. En la grada, Masirao se volvió hacia Izuku. Ojiro, Midoriya, ¿cómo crees que irá este partido? Izuku, observando atentamente la arena, respondió. Izuku, todo se reduce a la sincronización. Yaoyorosu-san puede crear lo que necesite, pero la sombra oscura de Tokoyami es rápida y poderosa. Tendrá que ser rápida para contrarrestar sus ataques. En la arena, Momo ya estaba absorta en sus pensamientos, analizando las habilidades de Fumikage e intentando formular una estrategia. El combate comenzó y, como era de esperar, Fumikage tomó la ofensiva, enviando a Sombra Oscura a atacar a Momo. Esta logró crear un escudo a tiempo, pero la fuerza del golpe la hizo retroceder y se vio a la defensiva. Momo luchaba por mantener el ritmo, bloqueando y esquivando los implacables ataques de Sombra Oscura. Era evidente que le costaba encontrar una oportunidad. Por un momento, la duda empezó a invadir su mente, pero entonces recordó las palabras de Izuku antes del combate. Izuku, mantén la calma, Yaoyorosu. Tienes la capacidad de analizar y pensar para salir de cualquier situación. Confía en tus instintos y encuentra el momento adecuado. Respirando hondo, Momo se concentró y observó a Fumikage con más atención. Notó cómo Sombra Oscura vacilaba ligeramente al exponerse a una luz más intensa. Esa era su debilidad. La sincronización lo era todo. Con renovada determinación, Momo creó una potente granada cegadora y, justo cuando Sombra Oscura se abalanzaba sobre ella, la detonó, llenando la arena con una luz cegadora. Sombra Oscura retrocedió, encogiéndose ante el intenso brillo. Esta era la oportunidad que Momo había estado esperando. Con Sombra Oscura debilitada, Momo intervino rápidamente y usó sus habilidades de creación para atrapar a Fumikage en una red reforzada. Sin forma de controlar a Sombra Oscura eficazmente, Fumikage quedó inmovilizado. Medianoche alzó su látigo y declaró: medianoche. Momo Yaoyorosu gana. La multitud estalló en aplausos al ver a Momo triunfar, con el alivio y la satisfacción reflejados en su rostro. Levantó la vista hacia las gradas, cruzó la mirada con Izuku, quien la animó con un gesto de la cabeza. Lo había logrado, y todo gracias a su rapidez mental y determinación. Partido 6. Eijiro Kirishima vs Tetsu. La tensión en el estadio era palpable cuando Present Mic presentó a los dos competidores para el séptimo partido de la final. Mic. Damas y caballeros, tenemos un duelo que se ha estado gestando desde la carrera de obstáculos. Dos titanes de la dureza con dones casi idénticos. De la clase 1, A, Eijiro Kirishima, y de la clase 1, B, Tetsu. Mientras la multitud vitoreaba, Kendo de la clase 1, B fue particularmente vocal, agitando los brazos y gritando: Kendo, ve a buscarlos, Tetsu. Mientras tanto, Hiro despertó a Minoru Mineta con su auricular, quien se había quedado dormido en las gradas. Eijiro y Tetsu se enfrentaron en el centro del ring, con una mirada competitiva. Ambos activaron sus dones, endureciendo sus cuerpos hasta convertirse en formas casi indestructibles. Sin perder un segundo, se lanzaron el uno contra el otro, golpeando el suelo con los pies mientras acortaban la distancia. Con un potente choque, sus puños chocaron en el centro del ring, creando una pequeña onda expansiva. Ninguno de los dos se dio un centímetro. Cada golpe fue respondido con un contraataque igualmente poderoso. El sonido de puños endurecidos chocando resonó con fuerza, acompañado por los vítores y jadeos del público. Mientras intercambiaban golpe tras golpe, los dos aspirantes a héroes se provocaban mutuamente, su espíritu competitivo los impulsaba a esforzarse más. Eijiro sonrió, sus dientes brillando en su rostro endurecido. Eijiro, ¿eso es todo lo que tienes, Tetsu? Mi endurecimiento es más fuerte que el tuyo. Tetsu sonrió en respuesta, y su férrea determinación brilló. Tetsu. Ojalá. Mi acero es más fuerte, Kirishima. La batalla continuó con furia, sin que ninguno de los dos rindiera. Cada golpe que lanzaban era respondido con un golpe igualmente poderoso, y sus cuerpos absorbían el impacto con una resistencia increíble. El público estaba en vilo, fascinado por la demostración de poder y resistencia. Pero tras varios minutos de combate implacable, quedó claro que ambos luchadores estaban llegando a sus límites. En un intercambio final, cada uno lanzó un último y poderoso puñetazo, cuyos puños chocaron con un impacto atronador. La fuerza del golpe hizo que Eijiro y Tetsu se tambalearan hacia atrás antes de caer simultáneamente al suelo, inconscientes. El estadio quedó en un silencio atónito por un instante antes de que Minid, actuando como árbitro, se acercara para evaluar la situación.
Tras confirmar que ambos luchadores estaban en el suelo y no podían continuar, levantó la mano y anunció: medianoche. Empate. Ninguno de los dos luchadores puede continuar. El público estalló en vítores y aplausos, reconociendo la increíble demostración de fuerza y determinación de ambas competidoras. Sin embargo, Midnight aún no había terminado. Se volvió hacia el público con una sonrisa juguetona. Medianoche. Pero necesitamos un ganador. Tras la primera ronda, determinaremos al vencedor con una pulseada. El anuncio fue recibido con murmullos emocionados y anticipación, mientras todos esperaban ansiosamente la siguiente ronda de competencia entre estas dos potencias igualmente igualadas. Partido 7. Mina Asido vs Ochako Uraraka. A medida que el público volvía a sus asientos tras el empate entre Kirishima y Tetsu, crecía la expectación por el siguiente combate. Ochako Uraraka contra Mina Asido. El ambiente estaba tenso, ya que este era un enfrentamiento que muchos en la clase 1 habían estado comentando con entusiasmo. La mayoría había apostado por Mina, creyendo que su don y estilo de combate le darían la ventaja. Sabían que el don de Ochako, Gravedad Cero, era más adecuado para el combate cuerpo a cuerpo y aún no habían visto nada que indicara lo contrario. Sin embargo, cuando se trataba de Izuku, él era un caso aparte. Izuku. Apuesto por Uraraka-san, dijo con una confianza tranquila que tomó a sus compañeros por sorpresa. Ejiro. ¿En serio? Preguntó, rascándose la cabeza. O sea, sabemos que es fuerte, pero Asido tiene ataques de largo alcance. ¿Por qué estás tan seguro? Izuku simplemente sonrió misteriosamente. Izuku. Ya verás. Tiene una sorpresa para todos. Cuando los dos competidores entraron al ring, Present Mic no perdió tiempo en entusiasmar a la audiencia. Mick. Muy bien. ¡Amigos! Se presenta un combate explosivo. Por un lado, tenemos a la máxima potencia rosa, la reina del ácido, Mina Asido. Y por el otro, no se dejen engañar por su linda apariencia. Tiene movimientos que los hará flotar, es Ochako Uraraka. La multitud rugió de emoción mientras las dos chicas se enfrentaban. Mina le sonrió a Ochako, y su personalidad alegre se hizo evidente incluso en un ambiente competitivo. Mina. ¿Listo para bailar, Uraraka? Ochako tenía una expresión concentrada. Ochako. Espero que tú también estés listo, Asido. Present Mic gritó. Mick. Y. Comienza. Para sorpresa de todos, en cuanto comenzó el combate, Ochako saltó por los aires, desafiando la gravedad mientras flotaba sobre el suelo. Entonces, con un repentino aumento de velocidad, se lanzó hacia Mina. Su puñetazo silbó en el aire al dirigirse directo a la cara de Mina. Mina apenas logró esquivarlo, girando su cuerpo con gracia hacia un lado. La fuerza del puñetazo de Ochako fue tan fuerte que creó una pequeña onda expansiva, levantando polvo y dejando un cráter en el suelo donde impactó. Mina. Es rápida, pensó, entrecerrando los ojos mientras comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Mick. ¿Qué? Su voz resonó en estado de shock. Acabas de ver eso. Uraraka está volando. Parece que nuestra linda Gravity Girl nos ha estado ocultando. Ochako no le dio tiempo a recuperarse. En cuanto falló su puñetazo, giró sobre sus talones y le asestó una fuerte patada en el abdomen. Mina la bloqueó con el antebrazo, pero el impacto la hizo resbalar varios metros hacia atrás. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Ochako ya estaba en movimiento de nuevo. Pero el verdadero shock llegó cuando Ochako levantó la mano y desató una lluvia de ráfagas rosas hacia Mina, cada una pulsando con una extraña fuerza gravitacional. Ochako. Explosiones de gravedad. Gritó mientras los proyectiles se dirigían hacia Mina como misiles teledirigidos. Incluso Aizawa no pudo ocultar su sorpresa. Aizawa. Esto, no es algo que Tsukirk pudiera hacer antes. Denki. ¿Acaba de lanzar ráfagas de energía? Balbuceó, con la boca abierta. Toda la clase 1, volvió sus ojos hacia Izuku, buscando respuestas. Izuku, todavía tranquilo, explicó. Izuku. La semana pasada la ayudé a entrenar. Superó sus límites y desarrolló su don en algo que llamamos gravedad astral. Sus compañeros de clase lo miraron estupefactos. Momo. ¿Pero, cómo? Preguntó, intentando procesar lo que oía. Izuku simplemente sonrió y se encogió de hombros. Izuku. Trabajó duro. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Mina giró con gracia, casi como si bailara, mientras esquivaba las primeras ráfagas. La energía rosada crepitó a su alrededor, obligándola a mantenerse en movimiento. Mina. Buen intento, pero tendrás que hacerlo mejor. Gritó con una sonrisa. Pero Ochako no había terminado.
Dirigió su siguiente serie de ráfagas no directamente a Mina, sino al suelo a su alrededor, obligándola a refugiarse en un espacio más reducido. Los movimientos de Mina, parecidos a un baile, se volvieron más frenéticos a medida que las ráfagas explotaban a su alrededor, lo que le dificultaba mantener sus maniobras evasivas. Mientras Mina esquivaba otro golpe, Ochako volvió a cortar distancias. Fintó un puñetazo a la izquierda, obligando a Mina a esquivar a la derecha, solo para encontrarse con el verdadero ataque de Ochako. Una potente patada circular que impactó a Mina en las costillas. Mina jadeó al quedar sin aliento y retrocedió tambaleándose, pero no cayó. Mina, sintiendo la presión, contraatacó con su ácido, creando una barrera resbaladiza entre ella y Ochako. Ochako saltó hacia atrás, esquivando el ácido, pero mantuvo la concentración. Mina, no estás mal, Uraraka. Admitió con una sonrisa aún en el rostro a pesar del sudor que empezaba a formarse en su frente. Pero aún no has visto todo lo que puedo hacer. Ochako, he entrenado duro para esto. No me rendiré fácilmente. Mina empezó a moverse más rápido con una expresión decidida, y sus pasos, casi como de baile, se volvieron aún más fluidos. Se zafó de los ataques de Ochako, acercándose cada vez más a cada paso. Cuando estuvo a tiro, atacó con una ráfaga de puñetazos, cada uno cubierto con una fina capa de su ácido para añadir más fuerza. Ochako bloqueó y esquivó lo mejor que pudo, pero los ataques de Mina eran impredecibles y veloces. Un puñetazo impactó en el hombro de Ochako, chisporroteando contra su uniforme. Ochako hizo una mueca, pero contraatacó rápidamente, saltando hacia atrás y lanzando una explosión de gravedad concentrada directamente a los pies de Mina. La explosión explotó, creando una onda expansiva que desequilibró a Mina. Mina, eso estuvo cerca. Mina atacó de nuevo, pero esta vez Ochako estaba listo. Con un movimiento de muñeca, activó su don por completo, levitando varios escombros del suelo de la arena y lanzándolos hacia Mina. Los escombros se movían de forma errática, lo que hacía casi imposible que Mina predijera sus movimientos. Mick, eso sí que es estrategia. Gritó. Uraraka está aprovechando su entorno. Mina intentó esquivar, pero los escombros flotantes eran implacables. Un trozo la alcanzó en el costado, haciéndola perder el equilibrio de nuevo. Viendo su oportunidad, Ochako se abalanzó sobre ella con un potente uppercut, levantando a Mina del suelo. Mientras Mina se elevaba por los aires, Ochako le siguió con una enorme explosión de gravedad, que la envió de vuelta al suelo con un golpe sordo. El público guardó silencio por un instante, aturdido por la intensidad del encuentro. Luego, cuando el polvo se asentó y Ochako se paró junto a su oponente caída, el estadio estalló en vítores. Mick. ¿Y eso es todo? ¡Amigos!, anunció. Ochako Uraraka se lleva la victoria. Ni siquiera sudó. Cuando Ochako le ofreció su mano a Mina, ayudándola a levantarse, Mina sonrió tímidamente. Mina. Vale, lo admito, eres increíble. Te has vuelto muy fuerte, Uraraka. Ochako le devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de determinación. Ochako. Gracias, Mina. Tú también eres increíble. Mientras las dos chicas bajaban del escenario, los miembros de la clase 1A seguían en shock. Pero el próximo combate decidirá el destino de cierta rubia. Partido 8. Katsuki Bakugo contra Kyoka Hiro. Mientras la arena bullía de expectación, Katsuki Bakugo permanecía de pie, con su habitual semblante feroz, mirando fijamente a su oponente, Kyoka Hiro. El estadio estaba abarrotado y la energía del público era palpable. La tensión en el aire era casi tan explosiva como el propio Katsuki. Mick. A continuación, del curso de héroes de la clase 1A, le espera el explosivo, impredecible y absolutamente aterrador Katsuki Bakugo. Y, enfrentándose a él, la maestra del sonido y el ritmo, también de la clase 1A, Kyoka Hiro. Anunció, y su voz resonó por todo el estadio. Hiro respiró hondo, intentando calmarse mientras subía al escenario. Miró hacia las gradas y vio a sus compañeros animándola. Ochako le había hecho un gesto tranquilizador, e Izuku y Momo estaban allí, observándola atentamente. No podía decepcionarlos. Mientras miraba a Katsuki, repitió en su mente la conversación que tuvo con sus amigos en la sala de espera. Flashback. La sala de espera. Hiro había estado caminando nerviosamente cuando Ochako entró, su victoria sobre Mina aún estaba fresca. Kyoka. Felicidades, Uraraka. Dijo, aunque le temblaba un poco la voz. Ochako sonrió, pero entonces notó la expresión ansiosa de Hiro. ¿Estás bien, Hiro? Pareces muy nervioso. Hiro suspiró. Kyoka. ¿Puedes culparme? Estoy a punto de enfrentarme a Bakugo. Ese tipo es una bestia. Ochako asintió, comprendiendo los temores de Hiro. Ochako.
Lo entiendo, pero eres fuerte, Hiro. Puedes con esto. En ese momento, Izuku y Momo entraron en la habitación. Momo. Pero, no creo que ni siquiera Bakugo usaría una explosión con toda su potencia en una chica, dijo pensativa. Izuku intervino rápidamente, sacudiendo la cabeza. Izuku. No, Yaoyoro Susan, Bakugo no se contendrá contra nadie. Su objetivo es ganar, y no le importa quién sea su oponente. Hiro apreció la honestidad de Izuku. Sabía que tenía razón. Katsuki no era de los que mostraban piedad. Izuku dio un paso más cerca, con ojos serios. Izuku. Hiro, si quieres, puedo ayudarte a idear una estrategia. Katsuki es duro, pero tiene sus debilidades. Hiro pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Kyoka. Gracias, Midoriya, pero necesito hacer esto sola. He dependido demasiado de ti durante este festival. Es hora de que me valga por mí misma. Izuku sonrió, respetando su decisión. Izuku. Lo entiendo. Pero que sepas que todos te apoyamos. Antes de irse, Hiro se volvió hacia Izuku y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Kyoka. Te veré en la final, Midoriya. Presente. Al subir Hiro al ring, sintió el peso del combate inminente sobre ella. Katsuki era conocido por su agresividad despiadada y su poder explosivo. Pero Hiro no iba a rendirse. Tenía un plan y estaba decidida a llevarlo a cabo. Katsuki miró a Hiro con una sonrisa amenazante, reconociéndola como Orejas, la chica que jugaba con sus conectores de auriculares. Katsuki. Ríndete ya, Ears, advirtió, con la voz llena de confianza. No me voy a contener, y menos con alguien como tú. Hiro no respondió, pero su determinación se reflejaba en sus ojos. No podía permitirse el lujo de intimidarse. Tenía algo que demostrar. A sí misma, a sus compañeros y a Izuku. En cuanto Present Mika anunció el inicio del combate, Katsuki se abalanzó sobre Hiro con una poderosa explosión, acortando la distancia entre ellos en un instante. Hiro apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la explosión de Katsuki la hizo resbalar por el suelo de la arena. Auge. Ella apretó los dientes, reprimiendo un grito de dolor mientras trataba de recuperarse. Katsuki no cedió, sus ataques eran implacables. La insultó, llamándola débil y burlándose de ella por ser amiga de Izuku. Katsuki. ¿Crees que ser amigo de Deku te va a ayudar? Eres tan patético como él. Se burló, lanzando otra explosión hacia ella. Auge. Hiro se vio obligado a esquivar y rodar, pero el dolor aumentaba con cada ataque. Sabía que debía contraatacar. Reuniendo fuerzas, lanzó una ráfaga sónica hacia Katsuki, con la esperanza de pillarlo desprevenido. Pero era demasiado rápido, demasiado brutal. Katsuki. Eres demasiado lento. Gritó, lanzándola de nuevo. A pesar del dolor, Hiro siguió presionando a Katsuki, intentando acortar la distancia entre ellos. Pero cada vez que ella se acercaba, él la repelía con otra explosión. El público empezó a abuchear a Katsuki, viéndolo como un villano por su dominio sobre Hiro. Los héroes prohéroes entre la multitud murmuraban entre sí. Algunos creían que Hiro estaba desesperado y que sus fintas habían fracasado. Katsuki, sin embargo, permaneció concentrado, con los ojos llenos de un ardiente deseo de victoria y venganza. Mick. Hay abucheos de parte de la multitud, pero honestamente, yo también siento el sa. Aizawa le dio un codazo a Present Mick en la cara antes de que pudiera terminar esa frase. Mick. Un codazo. ¿Qué haces? Aizawa. ¿Era un profesional diciendo que estaba jugando? ¿Cuántos años llevas siendo profesional? Preguntó. ¿Eh? Aizawa. Si lo dices con seriedad, no tiene sentido que sigas viendo, así que vete a casa. Vete a casa y piensa en cambiar de carrera. Dijo con frialdad. Ahora todo el mundo estaba confundido por lo que estaba diciendo. Mick. ¿Eh? ¿A qué te refieres con cabeza borradora? Preguntó. Aizawa. Bakugo es cuidadoso porque reconoce la fuerza de su oponente, quien ha llegado tan lejos. Es porque está haciendo todo lo posible por ganar, que no puede ser indulgente con ella ni bajar la guardia. El humo se disipó para mostrar a Hiro todavía de pie, jadeando, pero todavía de pie. Pero en el fondo, Izuku podía ver la verdad tras la agresividad de Katsuki. No se trataba solo de ganar, sino de venganza. Katsuki seguía furioso por sus derrotas ante Izuku en las primeras rondas, y ahora se desquitaba con Hiro. Mientras Hiro recibía un golpe tras otro, la ira de Izuku se desbordaba. Se agarró a la barandilla con tanta fuerza que ésta se rompió bajo su mano, agrietando el metal. Sus compañeros retrocedieron de asombro. Nunca lo habían visto tan enfadado desde el incidente de la USG. Ochako miró a Izuku, preocupado por el aura oscura que emanaba de él. Ochako. Midoriya-kun, susurró, pero él no la escuchó.
Sus ojos estaban fijos en Katsuki, quien continuaba atacando a Hir con despiadada eficiencia. De vuelta en el ring, Katsuki volvió a insultar a Izuku, haciendo un comentario sarcástico sobre la debilidad de su supuesto amigo. Esa fue la gota que colmó el vaso para Hir. Kyoka, ni se te ocurra burlarte de mi hermano mayor. Gritó, impulsada por la ira y la determinación, y desató una enorme explosión sónica desde sus auriculares. Distorsión del latido. Máxima. La onda sonora reverberó por toda la arena. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sorprendido, al oír las palabras de Hir. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, y el orgullo le inundó el pecho. Ella luchaba por él, igual que él lucharía por ella. La explosión sónica fue potente, suficiente para obligar a Katsuki a retroceder y tomarlo desprevenido. Pero Katsuki no era de los que se dejaban vencer fácilmente. Con un grito feroz, ¡boom!, desató una explosión masiva y chocó de frente con la explosión sónica de Hir. La fuerza de la explosión fue tan grande que ahuyentó la explosión sónica y casi envió a Hiro fuera de los límites. Cuando el polvo se asentó, la mano de Katsuki tembló levemente por el esfuerzo. Katsuki. Estuvo muy cerca, murmuró para sí mismo, reconociendo la fuerza del ataque de Hir. Katsuki miró a Hir, quien luchaba por ponerse de pie. Podía ver la determinación en sus ojos, su negativa a rendirse. Katsuki. Pensé que tenías un plan, dijo, con un tono menos burlón. Después de todo, eres amigo de Deku. Pero es hora de que nos pongamos serios, Hir. Por primera vez, usó su nombre real en lugar de un apodo, un pequeño gesto de respeto. Pero Hir había llegado a su límite. Intentó levantarse, con el cuerpo temblando de dolor, pero se desplomó de nuevo, incapaz de continuar. Aún así, se arrastró hacia Katsuki, con las manos temblorosas mientras intentaba impulsarse. Pero sus fuerzas finalmente se agotaron y se desmayó por el agotamiento y las heridas. Medianoche se acercó rápidamente para ver cómo estaba Hiro. Confirmó que estaba inconsciente y levantó la mano, declarando: Medianoche. Katsuki Bakugo es el ganador. Katsuki se encontraba en el centro del ring, victorioso pero insatisfecho. Ni siquiera reconoció la victoria. Sus ojos ya buscaban a Izuku en las gradas. Sus miradas se cruzaron, y Katsuki le hizo un gesto, un desafío silencioso que decía: tú eres el siguiente. La respuesta de Izuku fue inmediata. Devolvió el gesto con un gesto de vamos. Con su aura oscura aún a su alrededor. La tensión entre ellos era palpable, y todos podían sentir que la verdadera batalla estaba por llegar. La mano de Katsuki seguía temblando ligeramente al salir del escenario, pero su determinación era inquebrantable. Había ganado esta ronda, pero la pelea con Izuku sería de un nivel completamente diferente. Y ambos lo sabían. Cuando Katsuki abandonó la arena, el público quedó en un silencio atónito, con la intensidad del encuentro flotando en el aire. El festival continuó, pero todos pensaban en el inevitable choque entre Izuku y Katsuki, una batalla que los definiría a ambos. Mientras Izuku caminaba por el pasillo, con la ira latente bajo la superficie, vio a Katsuki dirigiéndose hacia él. El aire entre ellos crepitaba de tensión, y el rostro de Katsuki se contrajo de irritación al verlo, pero Izuku lo ignoró y siguió caminando hacia la sala de recuperación. Katsuki. ¿Qué demonios quieres, Deku? Gruñó, con la voz cargada de veneno. ¿Creías que enviar a esa chica contra mí con una estrategia de mierda iba a funcionar? Tú la incitaste, ¿verdad? Izuku se detuvo en seco, entrecerrando los ojos al mirar a Katsuki. Podía sentir la furia que bullía en su interior, pero se obligó a mantener la calma. Izuku. La estrategia de Hir era suya, dijo con firmeza, con voz firme a pesar de la ira que se filtraba en su tono. No es un peón al que puedas culpar cuando las cosas no salen como quieres. Los ojos de Katsuki se abrieron de sorpresa por un momento, pero rápidamente lo ocultó con el ceño fruncido. Katsuki. Ni hablar. Lo hizo sola. No es lo suficientemente fuerte como para idear un plan así sin tu ayuda. Izuku. Basta, Katsuki, lo interrumpió con voz fría. Se acercó un paso más, sin apartar la mirada de Katsuki. Escúchame. Si te atreves a hacerle lo que le hiciste a Hiro otra vez, a cualquiera de mis amigos en los próximos combates, te prometo que no volverás a casa solo. Me aseguraré de ello. La bravuconería de Katsuki flaqueó cuando miró fijamente los helados ojos azules de Izuku, que estaban llenos de un odio que no había visto antes. Uy. Esta imagen no cumple con nuestras normas de contenido. Para seguir publicando, elimínala o sube otra imagen. Por un momento, el miedo brilló en los ojos de Katsuki, pero rápidamente lo reprimió y se dio la vuelta con un bufido. Katsuki. TSH.
como sea, Deku, murmuró, intentando restarle importancia a la amenaza, aunque su voz carecía de la confianza habitual. Sin decir nada más, se marchó a las gradas, dejando a Izuku solo en el pasillo. Mientras Katsuki regresaba a los asientos, Denki no pudo resistir la oportunidad de burlarse de él. Denki. Vaya, Bakugo, ¿de verdad te entregaste por completo a Hir? Atacar a una chica frágil con toda tu fuerza, algunos dirían que luchaste como un villano. Katsuki giró la cabeza hacia Denki, con los ojos encendidos. Katsuki. Ni se te ocurra llamar frágil a Ear, ladró, con una mezcla de ira y algo que casi sonaba a respeto. Es más fuerte de lo que creen, idiotas. Denki levantó las manos en señal de rendición, con una sonrisa en su rostro. Denki. Bueno, no hace falta que me arranques la cabeza. Solo digo que no tenías que ser tan duro con ella. Katsuki no respondió, sino que lanzó una mirada fulminante al suelo mientras tomaba asiento. Pero en el fondo, el encuentro con Izuku aún persistía en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, Katsuki se cuestionó su enfoque. Izuku encontró a Hir sentado solo en una cama vendada en la sala de recuperación, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera ordenando sus pensamientos. En cuanto lo vio, forzó una pequeña sonrisa, intentando aparentar fortaleza. Kyoka. La chica recuperadora me curó, dijo con voz firme, pero Izuku pudo ver un atisbo de decepción en sus ojos. Estoy bien, ahora. Sin decir palabra, Izuku se acercó a ella y la abrazó con ternura. Hir se tensó al principio, sorprendida por el gesto repentino, pero luego se relajó, abrazándola con cariño. Izuku. Tranquilo, Hir. No tienes que fingir que eres valiente ahora, susurró. Solo déjalo salir. Ante sus palabras, las paredes que Hir había estado sosteniendo comenzaron a derrumbarse. Sus hombros temblaron mientras hundía el rostro en su pecho, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Izuku la abrazó con fuerza, frotándole la espalda mientras lloraba, permitiéndole liberar toda la frustración y la decepción que había estado reprimiendo. Kyoka. Gracias, Midoriya, murmuró, un poco avergonzada. Izuku le sonrió suavemente, pero luego su expresión cambió a algo más juguetón. Izuku. Entonces, hermano mayor. Bromeó, recordando el momento del partido en que ella lo defendió con fiereza. Los ojos de Hir se abrieron y su rostro se tornó de un profundo tono rojo. Kyoka. No quise decir, quiero decir, no estaba pensando. Balbuceó, cubriéndose rápidamente la cara con las manos, avergonzada. Izuku se rió entre dientes, claramente disfrutando de su vergüenza. Izuku. Pero no me importó. Si así me ves, sería un honor para mí ser tu hermano mayor. Hir lo miró desde detrás de sus manos, todavía sonrojado furiosamente. Kyoka. Desde el incidente de Usopp, te he visto como una figura fraternal, admitió en voz baja. La sonrisa de Izuku se suavizó. Izuku. Bueno, entonces, de ahora en adelante, puedes llamarme por mi nombre. Y seré el mejor hermano mayor que puedas desear. Hiro finalmente bajó las manos, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Kyoka. Solo si me llamas Kyoka. Izuku se limitó a sonreír y a sentir. De regreso a la arena. Mientras la arena bullía de emoción, Kirishima y Tetsutetsu ocuparon sus lugares en la mesa de pulseada. Ambos chicos estaban entusiasmados, su determinación era evidente en las miradas feroces que intercambiaban. Eran prácticamente idénticos, ambos poseían un don que los endurecía y un espíritu inquebrantable. La voz de Present Mic resonó por los altavoces. Mic. Muy bien. ¡Amigos! Otra vez tengo un choque de titanes. Eijiro Kirishima de la clase 1, a contra Tetsutetsu de la clase 1, B. Dos voluntades inquebrantables, pero solo uno puede avanzar. Al darse la señal, Eijiro y Tetsutetsu activaron sus dones simultáneamente. Los brazos de Eijiro se endurecieron como rocas, mientras que los de Tetsutetsu se convirtieron en hierro sólido. La multitud se inclinó hacia adelante con anticipación mientras ambos comenzaban su forcejeo, con los músculos tensos mientras se empujaban con todas sus fuerzas. Al principio, parecía un punto muerto. Ninguno de los dos cedía ni un ápice. Sus brazos temblaban bajo la inmensa presión. El sudor les perlaba la frente mientras apretaban los dientes, decididos a no dejar que el otro les ganara la partida. Pero poco a poco, la incansable fuerza de voluntad de Eijiro empezó a dar frutos. Con un rugido de esfuerzo, empezó a empujar el brazo de hierro de Tetsutetsu hacia abajo, centímetro a centímetro. El rostro de Tetsutetsu se contorsionó en concentración mientras intentaba resistir, pero la fuerza de Eijiro resultó ser un poco mayor. Finalmente, con una última oleada de poder, Eijiro golpeó la mano de Tetsutetsu sobre la mesa de cemento, rompiéndola con fuerza y ganando el combate.
La multitud estalló en vítores cuando Midnight levantó la mano de Eijiro en señal de victoria, declarándolo ganador. Eijiro, aún recuperando el aliento, se giró hacia Tetsu, quien jadeaba con dificultad por la intensa lucha. En lugar de alardear, Eijiro le extendió la mano con una amplia sonrisa. Eijiro. Fue un partido tremendo, tío. Lo diste todo. Tetsu, aunque decepcionado, no pudo evitar sonreír ante la deportividad. Apretó firmemente la mano de Eijiro y la estrechó. Tetsu. Sí, tú también. Supongo que somos dos gotas de agua, ¿no? Tendremos que entrenar de nuevo algún día. Su apretón de manos fue firme y respetuoso, una muestra de admiración mutua y la clase de camaradería que los enorgullecía de ser aspirantes a héroes. El público, incluyendo a sus compañeros de clase, vitoreó la muestra de deportividad, mientras que Midnight, como siempre, comentó entre gritos. Medianoche. ¡Qué deportividad tan juvenil! A mí también me entusiasma. Con el partido concluido, el plantel de la segunda ronda ya estaba completo y la tensión en el estadio crecía mientras todos esperaban la siguiente batalla. Unos minutos después, mientras el estadio bullía de anticipación, la voz de Present Mic resonó por todo el estadio, anunciando el inicio de la segunda ronda. Mic. Damas y caballeros, prepárense para el enfrentamiento definitivo en la ronda 2. Les esperamos enfrentamientos increíbles. Izuku, aún en la enfermería con Hir, respiró hondo mientras se preparaba para irse. El combate con Katsuki aún le pesaba en la mente, pero dejó esos pensamientos a un lado, sabiendo que necesitaba concentrarse en su próxima batalla. Hir, sentándose en la cama, llamó su atención. Kyoka. Oye, Izuku, llamó con voz suave pero firme. Izuku se giró hacia ella al ver la determinación en sus ojos. Disculpe por haberte hecho perder el tiempo de preparación. No pretendía distraerte. Izuku sonrió cálidamente y negó con la cabeza. Izuku. No te preocupes, Kyoka. Necesitabas ese tiempo, y me alegra haber estado ahí para ti. Además, añadió con una sonrisa tranquilizadora, me ayudó a aclarar mis ideas. No tienes nada de qué disculparte. Hir parecía aliviado, pero aún había un rastro de preocupación en sus ojos. Le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Kyoka. Mucha suerte, Izuku. Sé que lo harás genial. La expresión de Izuku se suavizó ante sus palabras. Se acercó a Hir y le puso una mano suavemente en el hombro. Izuku. Gracias, Kyoka. Descansa y no te preocupes, yo me encargo de todo. Con eso, Izuku se giró para irse, pero justo antes de llegar a la puerta, miró a Hiro una última vez. Izuku. Y recuerda, no tienes nada que demostrarle a nadie. Eres increíble tal como eres. Las mejillas de Hir se sonrojaron levemente y ella le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Sus nervios anteriores ahora fueron reemplazados por una tranquila confianza. Kyoka. Ve por ellos, hermano mayor, bromeó ligeramente, haciendo eco de las palabras que había dicho durante su combate con Katsuki. Izuku se rió entre dientes, sintiendo una oleada de calidez ante sus palabras. Izuku. Lo tienes. Dicho esto, salió de la enfermería y se dirigió al escenario con renovada determinación. El ruido de la multitud se intensificaba con cada paso, y para cuando salió al estadio, el ambiente estaba cargado de expectación. Mientras Izuku se acercaba al escenario, con la mente concentrada y el corazón firme. Ya estaba. La segunda ronda había comenzado y estaba listo para afrontar cualquier reto que se le presentara. Al acercarse a las gradas, las pantallas mostraban los enfrentamientos. Partido 1. Izuku Midoriya vs Tenya Irida. Partido 2. Shoto Todoroki contra Ibarashi Osaki. Partido 3. Eijiro Kirishima vs Ochako Uraraka. Partido 4. Katsuki Bakugo vs Momoya Oyorosu. La voz de Present Mic resonó por todo el estadio. Su entusiasmo era palpable. Mic. Damas y caballeros, prepárense para un enfrentamiento de alto octanaje. A la izquierda, tenemos al estratega y potenciado, el chico con el misterioso destino. Izuku Midoriya. El público rugió de alegría cuando Izuku dio un paso al frente. Y a la derecha, el velocímetro con motores que rugen como un trueno, el futuro héroe de Ingenium. Tenya Irida. Ida asintió firmemente y se dirigió a la arena. Esta será una batalla de fuerza imparable contra objeto inmovible, así que no parpadeen. Los dos competidores se enfrentaron en el ring y Midnight dio un paso adelante para señalar el inicio del combate. Medianoche. Comienza. Ida no perdió tiempo, activó su don, motor, y se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Sus motores rugieron, impulsándolo hacia Izuku como una bala. Pero Izuku estaba listo, esquivando con calma y facilidad la embestida inicial de Ida. Tenya. Recipro Burst.
Gritó, desatando una ráfaga de velocidad que lo llevó al lado de Izuku en un abrir y cerrar de ojos. Izuku bloqueó el ataque con uno de sus antebrazos. La fuerza del impacto envió una onda expansiva por la arena. Izuku. Bien hecho, Irida. Me felicitó, realmente impresionado por la velocidad de su amigo. Tenya, gracias, Midoriya. Respondió, retrocediendo rápidamente y girando para otro ataque. Pero no me detendré aquí. Mientras Iida se preparaba para otro ataque, los ojos de Izuku brillaban con determinación. Sabía que podía terminar el combate rápidamente si quería, pero quería darle a Iida la oportunidad de demostrar sus habilidades. Izuku vio este combate como una oportunidad para que Iida brillara y se demostrara a todos los espectadores. Iida lanzó una patada veloz, segadora, y cargó contra Izuku con una velocidad increíble, dirigiendo una patada veloz al torso de Izuku. Izuku esquivó el ataque con rapidez, sintiendo la ráfaga de viento cuando la pierna de Iida falló por escasos centímetros. Entonces, con un destello de energía, Izuku invocó sus guanteletes de Beowulf, la luz azul fantasmal envolvió sus brazos mientras los guanteletes familiares se materializaban. La visión de Beowulf causó revuelo entre la multitud, y más aún entre los compañeros de clase de Izuku. La voz de Present Mic alcanzó un nuevo pico de emoción. Mic. Dios mío. ¿Qué es esto? Midoriya tiene un hardware increíble. Esos guanteletes parecen hechos para la destrucción, y. Espera, esas glebas también. Madre mía, esto se puso interesante. Denki. Ahí están. Sus guanteletes han vuelto. Exclamó, emocionado de ver a Izuku usando Beowulf de nuevo. Eijiro. Midoriya está dando lo mejor de sí. Añadió, impresionado por lo que vio. Sin embargo, la expresión de Katsuki se ensombreció al ver los guanteletes. Abrió los ojos de par en par al reconocerlos y apretó los puños, con un escalofrío de miedo recorriéndolo. El recuerdo de Izuku usando esos guanteletes en su batalla anterior lo atormentaba, y verlos ahora le producía escalofríos. En el ring, Izuku concentró su energía en Beowulf, usando los guanteletes para bloquear el siguiente ataque de Iida con facilidad. El choque de patadas contra energía resonó por todo el estadio, y la fuerza del impacto envió ondas de choque que recorrieron la arena. Tenya. Midoriya, me estás dando un desafío mayor del que esperaba. Admitió, respirando con dificultad, pero negándose a ceder. Izuku. Tú también lo estás haciendo genial, Irida. Me animó a sonreír. Tenya saltó en el aire, girando el cuerpo para asestar una patada giratoria desde arriba. Izuku anticipó el movimiento y usó las glebas de Beowulf para impulsarse hacia arriba, encontrándose con Iida en el aire. Su choque conmocionó a la arena al intercambiar una rápida serie de patadas. La velocidad de Iida era increíble, pero la agilidad y precisión de Izuku eran inigualables. Izuku usó un combo de Beowulf, comenzando con un rápido rodillazo dirigido al abdomen de Iida. El golpe impactó con fuerza, dejándolo inconsciente por un momento. Izuku continuó con una patada giratoria hacia atrás, que impactó en el costado de Iida, derribándolo al suelo. A pesar del impacto, Iida se puso de pie rápidamente, con determinación inquebrantable. Cargó de nuevo hacia adelante. Desató una ráfaga de patadas, cada una más rápida y potente que la anterior. Izuku lo recibió golpe a golpe, bloqueando cada patada con los guanteletes y glebas de Beowulf. Los dos luchadores se movían en perfecta sincronización, sus patadas chocaban con tal intensidad que saltaban chispas del punto de impacto. Iida vio una oportunidad y lanzó una patada decisiva a la cabeza de Izuku. Pero Izuku estaba listo. Esquivó la patada y desató un combo devastador con Beowulf. Empezó con una potente patada frontal al estómago de Iida, seguida de una patada baja y amplia que le dejó las piernas destrozadas. Mientras Iida caía, Izuku giró y le propinó una patada en el pecho, haciéndole resbalar por el suelo de la arena. Izuku. Vamos, Iida. Gritó. Sé que puedes más. Demuéstrame lo que tienes. Supera tus límites. Los ojos de Iida se abrieron de par en par, sorprendido, pero entonces una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Desde las pruebas de combate, había estado entrenando sin descanso, siempre con Izuku en mente como el punto de referencia que quería superar. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar lo lejos que había llegado. Con un grito feroz, Iida golpeó el suelo con las manos y se puso a correr, con sus motores rugiendo con más fuerza que nunca. Las llamas azules que solían emitir sus motores parpadearon y de repente se tornaron de un púrpura brillante. Todo el estadio se quedó sin aliento cuando las llamas se hicieron más brillantes y los motores de Iida alcanzaron un nivel que nunca antes habían visto. Tenya. Recipro Turbo. Gritó con voz decidida.
En un instante, desapareció de su posición, reapareciendo frente a Izuku con una velocidad que ni siquiera él esperaba. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sorprendido, al ver que la velocidad de Ida lo pillaba desprevenido. Antes de que pudiera reaccionar, Ida le lanzó una potente patada directamente al pecho. Izuku apenas logró bloquearla con sus guanteletes de Beowulf, y la fuerza del golpe lo empujó hacia atrás varios metros. Present Mic estaba en pleno apogeo. Mic. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué acaba de pasar? Exclamó con la voz llena de emoción. Ida acaba de subir la temporada con su nuevo movimiento. Se mueve tan rápido que hasta Midoriya le dificulta seguirle el ritmo. Ida no le dio a Izuku un momento para recuperarse. Usó su recién adquirida velocidad para asestar una lluvia de patadas, cada una más rápida y contundente que la anterior. Izuku se encontró a la defensiva, bloqueando y esquivando lo mejor que pudo. A pesar de sus esfuerzos, podía sentir la tensión mientras las patadas de Ida impactaban con una fuerza increíble. Izuku, está dándolo todo, pensó mientras bloqueaba otra patada. Vamos a darle el máximo. Decidido a no quedarse atrás, Izuku activó su habilidad Sprint. Sus movimientos se volvieron borrosos al usar el aumento de velocidad para igualar el recíproco turbo de Ida. Los dos luchadores parecieron desvanecerse de la vista del público. Sus movimientos eran tan rápidos que no eran más que destellos de luz en la arena. Desde las gradas, el público quedó boquiabierto. Les pareció que Izuku e Ida se teletransportaban por el campo de batalla, apareciendo y desapareciendo en ráfagas de energía. Solo los profesionales más experimentados, como All Might y Endeavor, podían seguir sus movimientos. Sus compañeros de clase observaban con los ojos muy abiertos, cada uno reaccionando a su manera ante la intensa exhibición de poder y velocidad. Uraraka se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos abiertos por la admiración. Ochako. ¡Guau! Ida es rapidísimo. No sabía que se moviera así. Exclamó, con el corazón acelerado mientras veía a los dos luchadores pasar como una exhalación por la arena. Sabía lo fuerte que era Izuku, pero ver a Ida seguirle el ritmo, incluso tomándolo por sorpresa, fue increíble. Kirishima sonrió, sus afilados dientes brillaban mientras observaba la intensa batalla. Eijiro. Vaya, estos dos se están dando de lo lindo. Ida está demostrando tener un gran coraje. Dijo, visiblemente impresionado por el esfuerzo de sus dos compañeros. Admiraba la deportividad y la determinación de ambos luchadores, sintiendo la emoción de la pelea como si estuviera allí mismo. Mina anima a ambos. Mina. Vamos, Ida. Muéstrales lo que tienes. Y Midoriya, no dejes que te atrape. Gritó, incapaz de decidir a quién apoyar. Su emoción era palpable al ver a las dos criaturas borrosas cruzar la arena, asestando golpes a tal velocidad que la mareaba solo de seguirlas. Tsuyu observó la batalla con su habitual comportamiento tranquilo, aunque incluso ella estaba impresionada por lo que estaba viendo. Tsuyu. Midoriya-chan es muy fuerte, Kero, dijo con tono firme. Pero Ida-kun también es sorprendente. No sabía que pudiera llegar tan lejos. Momo analizó la pelea con gran atención. Momo. Ida-san está usando su velocidad con gran eficacia, pero la experiencia y versatilidad de Midoriya-san le dan la ventaja, observó, analizando cada movimiento con su mente analítica. Es un combate impresionante, y ambos están demostrando sus habilidades a la perfección. Katsuki se sentó con los brazos cruzados y el ceño fruncido mientras observaba el desarrollo de la pelea. Ver a Ida logrando seguirle el ritmo a Izuku, aunque fuera por poco, lo llenó de una intensa envidia. Katsuki. ¿Cómo demonios va a coincidir ese extra de tercera con Deku? Murmuró en voz baja, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. El recuerdo de su propia pelea con Izuku durante las pruebas de batalla le vino a la mente, donde solo había logrado arañarlo. Ver a Ida empujar a Izuku hasta ese punto hizo que la sangre de Katsuki se encendiera aún más. De vuelta en la arena, Ida e Izuku continuaron su veloz duelo. Ida lanzó otra potente patada, dirigida al costado de Izuku. Izuku contraatacó con un rápido puñetazo desde sus guanteletes de Beowulf. Ambos ataques colisionaron en una explosión de energía que conmocionó al estadio. La fuerza del choque creó un cráter en el suelo bajo sus pies, pero ninguno de los dos se rindió. Ida avanzó, usando su velocidad turbo para desatar una ráfaga de patadas que obligó a Izuku a ponerse a la defensiva de nuevo. Pero Izuku aún no había terminado. Izuku. Es hora de ir aún más lejos, pensó, con una mirada determinada en sus ojos. Aprovechó el impulso de una de las patadas de Ida para impulsarse en el aire, dando una vuelta sobre su cabeza y aterrizando detrás de él.
Antes de que Iida pudiera reaccionar, Izuku desató una rápida combinación de puñetazos y patadas de Beowulf, cada uno dirigido a los puntos débiles de Iida. Iida giró el cuerpo, esquivando por poco los primeros golpes, pero Izuku era implacable. La patada final del combo impactó en la pierna de Iida, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Pero Iida no cayó. Aterrizó firmemente en el suelo y usó lo que le quedaba de velocidad turbo para impulsarse hacia atrás, sorprendiendo a Izuku con una patada sorpresa en el pecho. Izuku gruñó al recibir la patada, pero recuperó el equilibrio rápidamente. Sabía que Iida estaba llegando a su límite. El recipro turbo no podía durar para siempre. Cuando los motores de Iida empezaron a fallar, con las llamas púrpuras parpadeando débilmente, Izuku vio su oportunidad. La voz de Present Mig resonó por toda la arena. Mig. Cualquiera puede ahora. Iida está llevándose el límite, pero ¿podrá resistir el poder abrumador de Midoriya? Con un último impulso de velocidad, Iida se abalanzó sobre Izuku, con la pierna lista para asestar un golpe decisivo. Pero Izuku estaba listo. Esquivó el ataque, y cuando Iida pasó junto a él, Izuku le asestó un potente puñetazo en la espalda, seguido de una patada giratoria que lo envió fuera de los límites del campo. Izuku. El partido ha terminado, dijo suavemente, con un tono respetuoso. Medianoche dio un paso adelante y levantó la mano. Medianoche. El ganador es Izuku Midoriya. La multitud estalló en aplausos, animando a ambos luchadores. Izuku desactivó a Beowulf. Los guanteletes fantasmales desaparecieron cuando le ofreció una mano a Iida. Izuku. Lo hiciste increíble, Iida, dijo, ayudando a su amigo a ponerse de pie. Iida tomó la mano ofrecida, sonriendo a pesar de su pérdida. Tenya. Gracias, Midoriya. Estuviste increíble como siempre. Seguiré esforzándome para algún día superarte. Izuku asintió, apreciando la determinación de Iida. Al salir juntos del ring, el público siguió vitoreando, reconociendo la demostración de deportividad y respeto entre los dos amigos. En las gradas, Katsuki observaba en silencio, con los ojos entrecerrados mientras consideraba los guanteletes y el poder que Izuku había demostrado. Las próximas batallas se volverían cada vez más intensas, y sabía que su encuentro con Izuku era inevitable. Partido 2. Shoto Todoroki contra Ibarashi Ozaki. En la enfermería, Hirou no pudo evitar vitorear la victoria de su hermano mayor. Cuando se anunció el segundo partido de la ronda, la voz de Present Mig resonó por todo el estadio con energía, presentando a los dos combatientes. Mig. Y ahora, es hora del segundo partido. Rugió en su micrófono, animando al público. Por un lado, tenemos al prodigio helado de la clase 1, a Shoto Todoroki. La pantalla mostró la expresión tranquila y estoica de Todoroki al subir al escenario. Su actitud gélida reflejaba el poder gélido que ejercía. Y por el otro lado, tenemos a la chica de las santas enredaderas. De la clase 1, B. Es Ibarashi Ozaki. Presentó a Ibara con su estilo habitual, su presencia tranquila y serena contrastaba con la intensidad de Todoroki. Su larga cabellera, como enredaderas, brillando con un aura natural, se movía con gracia al entrar en la arena. Medianoche levantó la mano, señalando el comienzo del partido. Medianoche. Comienza. Sin dudarlo un instante, Shoto realizó su movimiento. Su pie derecho se estrelló contra el suelo mientras una enorme pared de hielo emergía del suelo, avanzando a una velocidad increíble, directamente hacia Ibara. Los ojos de Ibara se abrieron de par en par al ver el ataque inminente. Sus enredaderas surgieron de su cabeza para crear una barrera defensiva. Las enredaderas se desplegaron rápidamente para bloquear el hielo de Todoroki. Pero antes de que pudiera preparar completamente su defensa. Chocar. El hielo aplastó sus vides con una fuerza descomunal, congelando todo a su paso. Ibara quedó envuelta en una ola de frío abrumadora mientras el hielo la envolvía por completo, congelándola en su lugar antes de que pudiera siquiera contraatacar. La arena quedó en silencio por un instante mientras la multitud asimilaba lo que acababa de suceder. La pelea apenas había comenzado, pero Todoroki ya había tomado el control del campo de batalla. Present Mig dejó escapar una risa atónita. Mig. Guau. Y así, Todoroki lo hace de nuevo. Medianoche se acercó a la congelada Ibara, comprobando que no estuviera gravemente herida. Al ver que estaba congelada pero ilesa, levantó la mano y declaró. Medianoche. Shoto Todoroki es el ganador. La multitud estalló en aplausos, aunque muchos aún estaban conmocionados por la velocidad y la potencia del ataque de Todoroki. Todo había terminado de un solo golpe. Recovery Girl descongeló suavemente a Ibara y la ayudó a ponerse de pie. Su rostro no mostraba frustración alguna, solo una tranquila aceptación de su derrota. Ibara.
He aprendido de esto, le dijo en voz baja a Todoroki, haciendo una reverencia respetuosa antes de salir de la arena. Gracias por el combate. Todoroki simplemente asintió, tan estoico como siempre. Apenas había sudado. Eijiro. Vaya, Todoroki no se anda con rodeos, dijo desde la grada, con la voz llena de admiración y nerviosismo. ¡Qué buen tiro! Con clase 1B. Kendo se cruzó de brazos y frunció el ceño. Kendo. Es fuerte. A Todoroki no le costó mucho superar la defensa de Ibara. Tetsu, todavía dolorido por su propia batalla con Kirishima, gruñó. Tetsu. Ese tipo de hielo tiene un poder tremendo. Atrás, Naito, el siempre vocal crítico de la clase 1A, se burló. Naito. Ja. ¿Esa es tu querida clase 1A? Uno de sus estudiantes ni siquiera puede oponer resistencia. Menudo chiste. Continuó, animándose cada vez más mientras se burlaba de la clase 1A. Todoroki tuvo que eliminar a una chica de un solo golpe. ¿Qué sigue? ¿Dirás que es un genio? Patético. Igualito. Antes de que Monoma pudiera terminar su insulto. Gracias. Una daga zumbó por el aire y aterrizó con precisión milimétrica justo debajo de la cabeza de Monoma, incrustándose en la pared de concreto. El sonido atravesó el aire y dejó a todos en la clase 1B paralizados por el shock. Los ojos de Monoma se abrieron de par en par, horrorizado, al comprender lo que acababa de suceder. Todas las miradas se posaron en Izuku, quien permanecía de pie con una expresión sombría y peligrosa. Su fría mirada no se apartó de Monoma mientras hablaba. Su voz, tranquila pero con un tono gélido, permanecía inmóvil. Izuku. La próxima vez no fallaré, dijo, con un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. El silencio en la arena era sofocante mientras la amenaza de Izuku flotaba en el aire. Monoma se quedó boquiabierto. Estaba demasiado conmocionado como para procesar lo que acababa de ocurrir. Su habitual expresión de suficiencia dio paso a un miedo puro. La clase 1B colectivamente pensó una cosa. Nunca te metas con Izuku Midoriyama. Kendo, intentando calmar la situación, rápidamente agarró a Monoma por el hombro y lo jaló de regreso al grupo. Kendo. Está bien, Monoma, basta. No queremos empeorar las cosas. Tetsu, que había estado riendo momentos antes, se quedó rígido mientras miraba a Izuku. Aunque la batalla había sido tensa, ver esa faceta de él le provocó un escalofrío. Partido 3. Eijiro Kirishima vs Ochako Uraraka. La voz de Present Mig resonó en todo el estadio, rebosante de energía mientras anunciaba el próximo enfrentamiento. Mig. Muy bien. ¡Amigos! Prepárense para otra batalla emocionante. Gritó con un entusiasmo contagioso. Por un lado, tenemos al tanque indestructible de la clase 1A, Eijiro Kirishima. Kirishima levantó el puño al entrar al campo de batalla, con su característica sonrisa de tiburón estampada en el rostro. El público rugió en respuesta, contagiándose de su energía. Y por el otro lado, la maravilla que desafía la gravedad, Ochako Uraraka. Continuó, con la voz aún más alta cuando Ochako entró al escenario, saludando al público con una sonrisa nerviosa pero decidida. El público también la aplaudió, reconociendo su impresionante victoria sobre Mina en la ronda anterior. Ambos luchadores están listos, Aizawa. Esto va a ser una pelea. Exclamó. Aizawa. Yo no estaría tan seguro, respondió con calma. Ambos tienen estilos de lucha muy diferentes. Todo depende de cómo aborden esto. Medianoche levantó la mano. Medianoche. Comienza. El combate comenzó con Kirishima endureciendo inmediatamente su piel hasta su máxima durabilidad y su cuerpo convirtiéndose en una armadura sólida similar a una piedra. Eijiro. Vamos, Uraraka. Dame todo lo que tienes. Gritó, ansioso por una buena pelea. Ochako respondió rápidamente activando su don y saltando en el aire, volviéndose ingrávida. Flotaba justo sobre el campo de batalla, observando a Kirishima mientras pensaba en su plan. Mick, mira eso. Uraraka está alcanzando los cielos. Gritó. Va a usar su don a su favor. Kirishima, al darse cuenta de que no podía alcanzarla mientras estaba en el aire, se quedó en el suelo, con los brazos cruzados, esperando su siguiente movimiento. Eijiro. No puedes flotar eternamente, Uraraka. Tarde o temprano, tendrás que bajar. Pero Ochako no pensaba quedarse de brazos cruzados. Rápidamente reunió energía rosa en sus puños, la señal reveladora de sus explosiones de gravedad, que había desarrollado recientemente. Sin dudarlo, desató varias ráfagas contra Kirishima, cada una dirigida a poner a prueba su defensa. ¡Bum! 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 Las explosiones golpearon a Kirishima directamente, pero su cuerpo endurecido se mantuvo firme ante el ataque. Eijiro. ¿Eso es todo?
Gritó, sonriendo aún más. Puedo aguantar golpes como estos todo el día. Ochako entrecerró los ojos, dándose cuenta de que necesitaba cambiar de táctica. Flotando más alto, dejó caer su peso por completo, cayendo en picado hacia Kirishima a gran velocidad. Mick. Y se zambulla. Uraraka va a un ataque directo. Anunció con la voz llena de emoción. Mientras ella se acercaba a él, Kirishima se preparó para contraatacar. Eijiro. Eres duro, Uraraka, pero el combate cuerpo a cuerpo es mi especialidad. Justo cuando alzó sus brazos endurecidos para bloquearla, Ochako giró su cuerpo en el aire, esquivando su defensa con un elegante giro. Usando su entrenamiento en artes marciales, lanzó un poderoso puñetazo dirigido al costado de Kirishima. Su puño, cargado de energía gravitatoria, lo impactó con una explosión rosa. El golpe hizo que Kirishima se tambaleara hacia un lado. Su cuerpo aún estaba endurecido, pero notaba claramente el impacto. Gruñó sorprendido, frotándose el costado. Eijiro. ¡Guau! Eso sí que dolió. Ochako no se rindió, usando su manipulación de la gravedad para moverse rápidamente por la arena. Lanzó otra serie de explosiones de gravedad a Kirishima, obligándolo a bloquear y esquivar. Pero Kirishima no era de los que se daban por vencidos. Eijiro. Muy bien, a ver cómo manejas esto. Gritó mientras cargaba contra ella con sus brazos endurecidos. Sus puños la atacaban con una fuerza increíble, y cada golpe creaba un fuerte golpe sordo al impactar contra el suelo donde Ochako había estado momentos antes. Ochako lo esquivó rápidamente, usando su agilidad para esquivar sus ataques. Pero la implacable lluvia de golpes de Kirishima dejó claro que, incluso con su velocidad, no podría evadirlos eternamente. Finalmente, logró asestarle un potente golpe en el brazo, haciéndola resbalar por la arena. Mick. Oh. Un gran éxito de Kirishima. ¿Podrá Uraraka seguir el ritmo? Gritó. Ochako apretó los dientes, sintiendo el dolor, pero negándose a ceder. Se puso de pie, respirando agitadamente, y Kirishima le sonrió. Eijiro. Eres muy fuerte, Uraraka. Me encanta. Decidida, Ochako decidió usar su último recurso. Levantó las manos y activó su don a máxima potencia, provocando un cambio de gravedad a su alrededor. De repente, Kirishima sintió que se despegaba del suelo, sin peso. Eijiro. ¿Qué? Mick. Guau. Uraraka acaba de derribar a Kirishima. Gritó sorprendido. Mientras Kirishima flotaba indefenso en el aire, Ochako saltó y le asestó un último golpe de gravedad directo al pecho. La explosión lo sacó de la arena y se estrelló contra la pared que tenía detrás. Auge. La multitud jadeó al asentarse el polvo, revelando a Kirishima tendido en el suelo, aún consciente, pero incapaz de moverse. Medianoche se acercó y lo revisó antes de levantar la mano. Medianoche. Ochako Uraraka gana. La multitud estalló en vítores, sorprendida por la actuación de Ochako. Partido 4. Katsuki Bakugo vs Momo Yaoyorozu. La voz de Present Mick llenó el estadio una vez más. Mick. Muy bien, todos. Es hora del último combate de esta ronda. Gritó con su entusiasmo habitual. Por un lado, tenemos al explosivo dinamo de la clase 1A, Katsuki Bakugo. Katsuki entró en la arena con paso firme, mostrando su habitual expresión feroz. Sus palmas brillaron con pequeñas explosiones, demostrando que estaba más que listo para la batalla. El público murmuró, sabiendo lo intenso que podía ser Katsuki. Y por el otro lado, la brillante estratega con el don de la creación. Es Momo Yaoyorozu. Continuó. Momo entró en la arena con aplomo, con expresión tranquila y concentrada. Respiró hondo, preparándose mentalmente para el desafío que se avecinaba. Medianoche levantó la mano. Medianoche. Comienza. Sin perder el ritmo, Katsuki se lanzó hacia adelante con una explosión, apuntando directamente a Momo. Katsuki. No estoy perdiendo el tiempo contigo. Gritó mientras se impulsaba a gran velocidad. Momo apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero logró crear un gran escudo para bloquear su ataque entrante. Auge. La explosión de Katsuki impactó contra el escudo, provocando una onda expansiva que recorrió la arena. La fuerza de la explosión empujó a Momo varios metros hacia atrás, pero ella se mantuvo firme, agarrando su escudo con fuerza. Mick. Bakugo sale con un comienzo explosivo. Pero Yaoyorozu no se rinde. Gritó con la voz llena de emoción. Katsuki, sin embargo, era implacable. No se detuvo ni un segundo, lanzando explosión tras explosión contra Momo, quien seguía creando escudos y barreras para defenderse. Cada explosión la hacía retroceder, y la tensión comenzaba a notarse en su rostro. Pero Momo se negaba a rendirse. Se mantuvo erguida, con la mente acelerada buscando un plan.
Katsuki, vamos. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló, con su irascible irascibilidad. Odiaba alargar las cosas y quería terminar la pelea rápido. Momo no se inmutó. Sabía que debía actuar con rapidez. Mientras Katsuki acortaba la distancia, creó una granada aturdidora y se la lanzó directamente. Estallido. La granada explotó con una luz cegadora, haciendo que Katsuki se tambaleara hacia atrás, desorientado momentáneamente. Katsuki. ¡Ay! ¡Maldición! Maldijo, parpadeando rápidamente para aclararse la vista. Momo aprovechó la oportunidad, creó un B y se abalanzó hacia adelante. Blandió el báculo hacia Katsuki con impresionante velocidad y precisión, con el objetivo de mantenerlo a raya. Momo, no dejaré que te acerques. Declaró, con determinación ardiendo en sus ojos. Pero Katsuki no se dejó disuadir tan fácilmente. Incluso mientras bloqueaba sus ataques, su ira crecía. Katsuki, ¿crees que puedes retenerme con ese palo? Gritó, entrecerrando los ojos. Esquivó su siguiente golpe y desató una poderosa explosión a quemarropa. Auge. Momo salió despedida hacia atrás y se estrelló contra el suelo. La multitud jadeó mientras ella luchaba por levantarse, con el cuerpo dolorido por el impacto. Katsuki estaba de pie sobre ella, con las manos aún crujiendo por la energía explosiva. Katsuki, quédate abajo, maldita sea. Estás perdiendo el tiempo, gruñó. Pero Momo se negó a rendirse. Con absoluta determinación, se obligó a ponerse de pie, con las piernas ligeramente temblorosas por el dolor. Su determinación le recordó a Katsuki a alguien a quien conocía demasiado bien. Izuku. Esa determinación inquebrantable, esa negativa a rendirse por muy desesperada que pareciera, era la misma mirada que Kyoka le había dirigido durante su batalla en el festival deportivo. Katsuki. TSH, eres igual que él. Gritó, furioso. Te aplastaré igual que a él. El recuerdo le hirvió la sangre a Katsuki. Avanzó de nuevo, con movimientos más agresivos, más erráticos, como si intentara borrar el recuerdo de su mente. Momo, a pesar de sus heridas, siguió luchando. Creó un pequeño cañón y lo disparó contra Katsuki, obligándolo a esquivar. Continuó con un escudo relámpago, con la esperanza de crear una abertura. Momo, no me rendiré tan fácilmente, Bakugo. Gritó, a pesar del dolor. Katsuki apretó los dientes, la rabia alimentaba sus ataques. Esquivó sus cañonazos con facilidad, acortando la distancia entre ellos. Cuando estuvo a tiro, desató una explosión masiva que envolvió a Momo por completo. ¡Boom! La explosión sacudió la arena, y cuando el humo se disipó, Momo estaba en el suelo, maltrecha y magullada. Pero para sorpresa de Katsuki, seguía consciente. Agarró su bo, usándolo para levantarse de nuevo. Los ojos de Katsuki se abrieron con incredulidad. Katsuki. Tú, ¿por qué no te quedas abajo? Gritó con la voz cargada de frustración. Momo lo miró con la mirada firme a pesar del dolor. Momo. Porque, tengo que demostrar, que puedo enfrentarme a los mejores, pase lo que pase, respondió con voz firme. Katsuki apretó los puños y su ira se desbordó. Katsuki. Bien. Si tanto quieres que me noqueen, lo haré. Cargó contra ella una última vez, con las manos brillando con energía explosiva. Le lanzó un último golpe directo. Momo, demasiado débil para defenderse, solo pudo prepararse para el impacto. Auge. La explosión la hizo volar hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un fuerte golpe. Esta vez, no se levantó. Medianoche la revisó rápidamente y, al cabo de un momento, levantó la mano. Medianoche. Katsuki Bakugo gana. La multitud estalló en vítores y abucheos. En las gradas, Kaminari y Zero hicieron una mueca de dolor. Zero. Hombre, Bakugo no se contuvo en absoluto, murmuró. Kirishima miró a Momo, impresionado por su resistencia. Eijiro. Peleó mucho. Tiene agallas. Pero la ira de Katsuki no se había calmado. Respiraba entrecortadamente y sus puños aún crujían con la energía restante. Su frustración se desbordó al mirar el cuerpo inconsciente de Momo, aún recordándole la terquedad de Izuku y cuánto le irritaba. Sin pensarlo, Katsuki gruñó y levantó la mano, listo para atacar a Momo de nuevo. Los vítores del público se convirtieron rápidamente en exclamaciones de horror, y una oleada de abucheos resonó por todo el estadio. Incluso Aizawa, que había estado observando el partido en silencio, entrecerró los ojos en señal de desaprobación. Aizawa. Bakugo, es suficiente, dijo, dispuesto a intervenir si era necesario. Pero antes de que Katsuki pudiera desatar su explosión, una mancha borrosa recorrió la arena más rápido de lo que nadie podía reaccionar. Un fuerte bam.
resonó en el aire cuando Katsuki recibió un puñetazo repentino en la mejilla, lanzándolo por la arena y estrellándose contra la pared con tanta fuerza que creó una grieta como una telaraña. El público guardó silencio, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Toda la atención se centró en la figura que ahora se alzaba en el centro de la arena. Era Izuku, con una expresión fría y furiosa en el rostro. Katsuki, aturdido y desorientado, se deslizó lentamente por la pared, mirando a Izuku con incredulidad y rabia. Pero antes de que pudiera decir nada, la intensidad de la intención asesina de Izuku inundó la arena. Era tan sofocante que muchos en el público sintieron que se les cortaba la respiración. Incluso los héroes más veteranos que observaban desde las gradas se tensaron ante la furia que emanaba de él. Se quedó allí, con el brazo todavía extendido por el puñetazo, y en el otro brazo sostenía a Momo en un suave porte nupcial. Mina. ¿Lo hizo? Midoriya. Simplemente, susurró, aturdida por lo que acababa de presenciar. Eijiro. Sí, creo que sí, respondió, mientras tragaba saliva, sintiendo una tensión inusual en el aire. Kaminari se rascó la cabeza nerviosamente. Denki. Hombre, Bakugo realmente metió la pata esta vez. Incluso Olmig, desde la grada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante la fuerza del puñetazo de Izuku. Sabía que su alumno era fuerte, pero verlo en acción contra Katsuki era algo completamente distinto. Katsuki se puso de pie lentamente, limpiándose un pequeño rastro de sangre de la boca. Entrecerró los ojos con ira, pero un destello de miedo cruzó su rostro. No esperaba que Izuku lo golpeara así. Sin decir palabra, Izuku le dio la espalda a Katsuki y salió de la arena, cargando a Momo con cuidado. El silencio en el estadio era ensordecedor mientras todos lo veían partir. Nadie se atrevió a detenerlo, ni siquiera los héroes profesionales, que aún procesaban lo sucedido. Izuku cargó a Momo hasta la oficina de Recovery Girl. Sus movimientos fueron suaves, con cuidado de no sacudirla demasiado mientras la recostaba en la cama. La ira que lo había impulsado a golpear a Katsuki no se había disipado del todo, pero al observar el cuerpo inconsciente de Momo, su expresión se suavizó. Recovery Girl, que había presenciado todo a través de un monitor, meneó la cabeza. Eres muy protector, ¿verdad, joven Midoriya? Dijo con un suspiro, mientras se disponía a atender a Momo. Izuku no respondió. Simplemente asintió y retrocedió un paso para darle espacio a Recovery Girl. Al hacerlo, respiró hondo, intentando calmar la ira que lo atormentaba. Sabía que había hecho lo correcto, pero pensar en lo que Katsuki casi había hecho aún le hervía la sangre. De vuelta en la arena, la multitud comenzó a murmurar lentamente de nuevo. La conmoción se disipó, pero la tensión aún era palpable. Katsuki, ahora solo en la arena, apretó los puños, con su orgullo destrozado no solo por su pérdida de control, sino por la facilidad con la que Izuku había intervenido.